El siguiente grupo funcional con oxígeno que vamos a ver en la formulación y nomenclatura de química orgánica va a ser el grupo de los aldehídos. Los aldehídos se caracterizan por tener el grupo funcional denominado formilo, que es este que tenéis aquí. Fijaros, aquí tenemos un carbono central que está unido a una cadena hidrocarbonada. Aquí tiene un enlace doble con el oxígeno y finalmente un enlace con el hidrógeno. De tal manera que aquí tenéis una serie de aldehídos, los aldehídos más sencillos de todos, y fijaros que para nombrarlos simplemente nombramos la cadena principal hidrocarbonada terminada en al. Fijaros, aquí acaba en al, en al, en al. Entonces, para empezar, este primero, que sería el aldehído más sencillo de todos, un único átomo de carbono, es decir, deriva del metano, y este aldehído recibiría el nombre de metanal. El siguiente aldehído en orden de complejidad sería este, tendría 1, 2 átomos de carbono, es decir, derivaría del etano, se denominaría etanal. Y lo mismo ocurriría pues con este que tiene 3 carbonos, sería el propanal, y este que tiene 4 sería el butanal. Existe una segunda posibilidad de nombrar los aldehídos que se realizaría de acuerdo al radical al que va unido el grupo aldehído. De tal manera que este primero recibiría el nombre de formaldehído por estar unido a un radical formilo. Este segundo se denominaría acetaldehído por estar unido a un radical acetato. Con el radical propiónico ocurriría lo mismo, propionaldehído, y con el radical butírico se denominaría butiraldehído. Vamos a ver un par de aldehídos que tienen nombres coloquiales. Primeramente tendríamos este, aquí está el grupo aldehído, y fijaros que aquí tiene un doble enlace, puesto que tiene 3 átomos de carbono sería un propeno, y puesto que tiene el grupo aldehído se denominaría propenal. Fijaros que aquí no es necesario asignar ningún localizador, puesto que este doble enlace, la única posibilidad que tiene de alojarse es en esta posición. Si este doble enlace estaría en esta posición, este carbono sería pentavalente, lo cual resultaría imposible. Así que este compuesto orgánico de forma sistemática se denominaría propenal, puesto que está unido al radical acrílico se denominaría también acrilaldehído, y como nombre coloquial se denominaría acroleína. Vamos a fijarnos en este segundo ejemplo, es bastante más complicado. Fijaros que aquí tenemos 1, 2 y 3 átomos de carbono en la cadena principal con un doble enlace además, es decir, volvería a ser un propenal como teníamos aquí, pero fijaros que en el carbono 3, recordemos que este es el carbono 1 porque es el carbono de la función principal, 1, 2 y 3, en el carbono 3 tiene un radical fenilo, luego sería el 3-fenil propenal como nombre sistemático, pero este compuesto recibe además el nombre coloquial que tenéis aquí, cinamaldehído. Vamos a hacer a continuación un ejercicio de formulación. Nos dan el nombre y tenemos que formular este compuesto. Fijaros que, puesto que acaba en al, volvemos a tener un aldehído. Un aldehído que además tiene, como veis aquí, 6 átomos de carbono, puesto que es un hexanal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir la cadena hidrocarbonada de 6 átomos de carbono. En uno de los extremos de esta cadena tenemos que dibujar un grupo aldehído, por ejemplo aquí. Si lo dibujamos aquí, automáticamente este sería el carbono 1. Vemos que en el carbono 2, es decir, aquí tendría un radical metilo, y fijaros, dien tiene 2 insaturaciones, concretamente en los enlaces 3 y 5.
Si hemos dicho que empezamos por aquí, este sería el enlace 1, enlace 2, enlace 3, aquí habría un doble enlace, y el enlace 5 sería este, que habría otro doble enlace. Por lo tanto, fijaros, aquí hemos dibujado el grupo aldehído y el resto de la molécula, como hemos dicho en la posición 2, el radical metilo, y en los enlaces 3 y 5, las dos insaturaciones. Hasta ahora hemos visto aldehídos que contaban con un único grupo aldehído en su estructura molecular, pero nuevamente podemos encontrarnos con los llamados diales que presentan dos o más grupos aldehído en su estructura molecular. Fijaros, este sería el más sencillo de todos, aquí tendría un grupo y otro grupo. Este sería muy parecido, lo único que en lugar de tener dos como tenía este, tiene 3 átomos de carbono, y en los extremos, aquí y aquí, estarían los grupos aldehídos. Y este, que ya tiene 4 átomos de carbono, y en sus extremos vuelve a tener aquí y aquí los grupos aldehídos. Estos aldehídos tienen nombre sistemático, pero como veis también tienen su nombre coloquial. Simplemente en el nombre sistemático lo que hay que hacer con estos aldehídos es nombrar el hidrocarburo original, en este caso es el etano, puesto que tiene 2 átomos de carbono, y con la terminación dial, es decir, indicando que tiene dos grupos aldehídos. Este, que tiene 3 átomos de carbono, sería el propano dial, y el que tenía 4 átomos de carbono sería el butano dial. Y como veis, estos aldehídos concretamente tienen nombres coloquiales. El primero es el glioxal, el segundo sería el malonaldehído y el tercero es el succinaldehído. Vamos a hacer nuevamente otro ejercicio de formulación dentro de los diales, porque fijaros que este nombre termina en dial. Luego, si termina en dial, nosotros ya sabemos que es un aldehído con 2 grupos diales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar la cadena hidrocarbonada. Fijaros que aquí pone ex, es decir, que es un hexano, pero que además en su posición 2 tiene ino, un triple enlace. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar esto, una cadena de hexino de 6 átomos de carbono, y en el segundo enlace tenemos que poner un triple enlace. A continuación vamos a estudiar que tenemos aquí 2 radicales. En la posición 4, dimetil. Tenemos que dibujar 2 radicales metilos en las posiciones 4. Si esta es la posición 1, 2, 3 y 4. Esta es la posición 4, luego aquí tenemos que dibujar 2 radicales metilos. Y finalmente, puesto que vemos que es un dial, en los extremos de la cadena, tanto aquí como aquí, tenemos que dibujar los grupos diales, de tal manera que finalizamos el dibujo de esta molécula de la siguiente manera. Vamos a hacer un segundo ejercicio de formulación y fijaros, nos dan este nombre, el 2,3-dihidroxipropanal, y fijaros, tenemos aquí 2 grupos hidroxi y la terminación al. Es decir, tenemos un aldehído donde el aldehído es la función principal, puesto que termina en al, y los grupos hidroxi, recordad que son grupos OH, grupos alcoholes, que si vais a la lista de preferencias de los grupos funcionales, la función aldehído tiene preferencia sobre la función alcohol. Por lo tanto, este nombre en principio está bien escrito, puesto que se nombra como un aldehído y no como un alcohol. Entonces, fijaros, este nombre termina en propanal. Luego, lo primero que tenemos que hacer, muy simple, es dibujar la molécula del propanal, es decir, 3 átomos de carbono con el grupo aldehído en uno de sus extremos. Y a continuación es muy sencillo. Vemos que estos grupos hidroxis están en las posiciones 2 y 3, puesto que este es el carbono 1, donde está la función aldehído, este sería el 2
y este sería el 3. Habría que dibujar dos grupos hidroxilos en esas posiciones. Los dibujamos y de esta forma obtenemos esta molécula, que yo la he puesto así a propósito, puesto que este sería el nombre sistemático, que es el que hemos utilizado para escribir la molécula, pero que sepáis que esta molécula tiene también su nombre coloquial, que es este que tenéis aquí, el gliceraldehído. Hasta ahora hemos visto cómo el grupo aldehído siempre se ha comportado como el grupo funcional primario, es decir, el de mayor prioridad, pero se nos puede dar la circunstancia de que esto no sea así, de que el grupo aldehído sea un grupo secundario. En ese caso recibe el nombre de radical formilo y podemos ver cómo se nombrarían estos compuestos en el siguiente ejemplo. Aquí vemos nuevamente este grupo funcional, que es el grupo carboxílico, que si vais a la lista jerárquica de grupos funcionales es el que más preferencia tiene. Y aquí vemos nuevamente el grupo aldehído, que en este caso evidentemente no es el grupo funcional. Por lo tanto, esta molécula ya no la nombramos como un aldehído, puesto que no es un aldehído, es un ácido carboxílico, que más adelante ya veremos cómo se nombran. Así que, sin entrar demasiado en cómo se nombraría exactamente este compuesto, fijaros que si aquí tenemos el grupo funcional principal, este sería el carbono 1, 2, 3 y 4. En la posición 4 tenemos que indicar que hay un grupo aldehído. ¿Cómo lo indicamos? Pues fijaros, insisto en que no prestéis demasiada atención en el nombre completo, sino que fijaros aquí, con el localizador 4, que es esta posición, tenemos un radical formilo. El aldehído, cuando es un grupo funcional secundario, se le denomina radical formilo y por lo tanto se designa así, 4-formil. Vamos a ver, sin embargo, cómo el aldehído puede ser grupo funcional primario y secundario a la vez. Entonces, fijaros en este compuesto, fijaros que hay una cadena de 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono, luego derivaría del pentano, y en sus dos extremos, es decir, aquí y aquí, tiene sus grupos aldehídos. Luego sería un pentano dial. Un pentano dial en cuya posición 2, porque si empezamos a contar por aquí, este sería el 1 y este sería el 2, aquí podríamos considerar un grupo aldehído, pero de función secundaria. Entonces lo llamaríamos de esta forma, el 2-formil pentano dial, es decir, un pentano dial que en su posición 2 tiene un radical formilo. Pero fijaros que hay otra forma quizás más sencilla o más fácil de ver, y es considerar simplemente esta cadena, la que está resaltada en rojo, como si fuera un propano. Y este propano tendría no 2, sino 3 grupos aldehídos. En su posición 1 tendría 2 grupos aldehídos y en su posición 3 tendría un grupo aldehído. Entonces, en este caso, podríamos nombrar este aldehído de la siguiente forma. Como tenéis aquí, 1, 1, 3, propano, tri, puesto que hay 3 grupos aldehídos, tricarbaldehído. La función aldehído, cuando actúa como grupo funcional secundario, también se le puede denominar como esta palabra que tenéis aquí resaltada, carbaldehído. Y para finalizar con los aldehídos, ya hemos visto que hay bastantes aldehídos que tienen nombres coloquiales, pero no quería terminar el tema de aldehídos sin citar un aldehído también que tiene un nombre coloquial y que es bastante utilizado, que es este, el benzaldehído, que simplemente, como veis, es un anillo aromático de benceno con un grupo aldehído en uno de sus vértices. Este es el benzaldehído. Y como estamos haciendo con todos los grupos funcionales del oxígeno, vamos a estudiar los grupos funcionales análogos, en este caso al aldehído,
que sería el tioaldehído, que como veis aquí el grupo funcional se denomina tial y simplemente es efectivamente totalmente análogo al aldehído. Basta con sustituir el átomo de oxígeno del grupo aldehído por un átomo de azufre, de tal manera que con este grupo funcional podemos construir los llamados tioaldehídos. Entonces vamos a hacer como siempre una comparativa entre el grupo funcional con oxígeno y el grupo análogo con azufre. Aquí tenemos el aldehído, que ya sabemos cómo se nombra, fijaros, tiene 4 átomos de carbono, luego es un butano con un grupo aldehído en uno de sus extremos, sería el butanal. Y este, que es exactamente igual, lo único que hace es cambiar aquí el oxígeno por el azufre. Fijaros cómo se nombran. En lugar de utilizar la terminación al, utilizamos la terminación tial. Por lo tanto, este compuesto recibiría el nombre de butano tial. Vamos a ver nuevamente también cómo se comportan o cómo se nombran los tioaldehídos cuando el grupo tialdehído no es el grupo funcional principal de la molécula, sino que es un grupo secundario. En ese caso lo tendríamos que nombrar como un radical más y ese radical recibe el nombre de, como veis aquí, radical tioformil. Entonces fijaros, en esta molécula volvemos a tener este grupo carboxilo, que ya nos está saliendo bastantes veces, que sabemos que es el grupo preferencial, por eso lo he resaltado en rojo, y aquí vemos el grupo tial, que como vemos, pues efectivamente no es un grupo funcional principal, sino que es secundario. Entonces, puesto que este es el grupo funcional principal, este sería el carbono 1, el 2 y el 3. En esta posición 3 tenemos que indicar que hay un grupo tial. Entonces, este compuesto, sin entrar todavía en profundidad en su nombre completo, vemos que tenemos el localizador 3 y fijaros lo que añadimos aquí, tioformil. Puesto que este es el radical tioformil, en la posición 3 escribimos 3 tioformil.